Hola, bienvenidos. Soy Victoria Ardiles, cirujana hepato-biliar y de trasplante hepático en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Y el objetivo de este módulo es dar un poco de nociones básicas de metodología de la investigación. La verdad que es un tema enorme que requiere un curso en sí mismo, por lo cual voy a darles los conceptos principales de metodología de la investigación en esta primera presentación, focalizando un poco más en la pregunta de investigación, la amenaza a la validez de los resultados y los diseños de estudio, y en la segunda presentación un poco más sobre las variables, el manejo de los datos y algunas nociones básicas de análisis estadístico. ¿Y por qué investigamos en general? Porque estamos buscando respuestas y explicaciones a fenómenos que observamos, estamos queriendo contestar una nueva pregunta que nos hacemos para explicar algo que observamos en la realidad, pero básicamente es para aportar conocimiento que permita mejorar la calidad y cantidad de vida de los pacientes, para prevenir enfermedades o mejorar los métodos de tratamiento. Cuando uno toma una decisión clínica individual, básicamente la toma en base a la experiencia, a los casos previos, a la evidencia que hay, pero no requiere un rigor metodológico. Sin embargo, cuando hacemos investigación clínica, para poder obtener información válida, confiable y reproducible, tenemos que utilizar un método, que es el método científico, para poder generalizar esa pregunta a toda la población, y nos sirve para poder contestar estas preguntas individuales. La pregunta de investigación es central en todo proyecto y va a ser el eje conductor de todo el proyecto de investigación y de las publicaciones científicas. En base a este eje vamos a tomar un montón de decisiones que tienen que ver con aspectos fundamentales del proyecto de investigación, como por ejemplo qué diseño voy a elegir, qué población voy a seleccionar, qué variables voy a medir. Entonces siempre es necesario comenzar por la pregunta de investigación, ya que todas las decisiones que voy a ir tomando dependen de esta para que el protocolo quede alineado. Si uno empezara por otras decisiones que no tienen que ver con la pregunta, seguramente lo que va a pasar es que va a ser un proyecto de investigación que va a tener aspectos que son desalineados entre sí. Como por ejemplo, si yo primero elijo la población antes de la pregunta, puede pasar que esa población no sirva para contestar esa pregunta o que no esté midiendo lo que necesito medir. Es bastante habitual ver que en vez de comenzar desde la pregunta de investigación, se comienza desde tengo una base de datos, la voy a empezar a analizar medio a ver qué encuentro. Pero el esquema que uno debería seguir es, yo observo un fenómeno o planteo un problema que puede ser a raíz de una idea, un paciente problema, un vacío bibliográfico que detecté, un congreso que me dispara alguna pregunta de investigación, un Ateneo, etc. Con esa pregunta de investigación yo lo primero que tengo que hacer es una búsqueda bibliográfica, justamente para ver si no tiene respuesta. Quizás yo creo que es una pregunta original y en realidad es una pregunta que ya está contestada en la bibliografía. Y una vez que encuentro que es una pregunta que tiene un vacío bibliográfico, planteo bien el problema y desde ahí sigo los diferentes pasos, como la hipótesis, el diseño de estudios, la recolección de los datos, análisis y contrastación, y después termino con mis conclusiones o teoría. Es de buena práctica tener una única pregunta de investigación por proyecto, pero a veces hay preguntas secundarias que pueden responderse con el mismo proyecto. Pero esto no siempre sucede y a veces, por ejemplo, el mejor diseño para contestar una pregunta no sirve para contestar las otras. Y entonces el protocolo va a estar muy alineado con una de las preguntas, pero no va a servir para las otras. Entonces, cuando uno plantea un problema puede tener múltiples preguntas de investigación. ¿Con cuál de todas esas me quedo para que sea el eje central? Bueno, a veces el acrónimo FINER-P puede ayudar a decidir qué pregunta elegir y también nos sirve como para poder reestructurarla, madurarla, repensarla y replantearla. La F corresponde a si la pregunta es factible. Esto quiere decir si puedo llevarla a la práctica. Tiene que ver con la complejidad de la pregunta, con cuestiones éticas que ahora vamos a ver, y también con los recursos. Tengo que plantearme si los recursos con los que cuento, no solo materiales, sino de pacientes, de personal, de conocimientos, etcétera, si son suficientes para poder contestar la pregunta. La I tiene que ver con que la pregunta sea interesante. Y esto no es solamente interesante para el resto, sino que sea interesante para uno mismo, porque llevar a cabo un proyecto de investigación requiere mucho esfuerzo y mucho tiempo en general, y es necesario estar motivado con lo que estamos realizando. La N habla de que la pregunta tiene que ser novedosa, y esto tiene que ver con no malgastar recursos de todo tipo, todos los mismos recursos que nombramos anteriormente. Pueden ser recursos económicos, recursos de pacientes, recursos de tiempo, recursos
de investigación, es no estar perdiendo el tiempo en contestar una pregunta que en realidad no sirve. Hay una cosa que es cierta, que a veces el proyecto de investigación nuestro sirve para confirmar, refutar o ampliar hallazgos previamente publicados. No siempre es necesario descubrir algo nuevo. Respecto a la ética, por más que esté abajo, esto sí es totalmente excluyente. Una pregunta de investigación no puede no ser ética, y esto tiene que ver con los principios de autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. La pregunta a la vez tiene que ser relevante, tiene que aportar información o tiene que tener alguna aplicación práctica que aporte conocimiento a alguna de las cosas que dijimos anteriormente, para mejorar o prolongar la vida, para mejorar el tratamiento, para mejorar el diagnóstico. Y la P habla de la plausibilidad biológica. Esto quiere decir que tengo que encontrar alguna explicación para la asociación que estoy queriendo contestar. Entonces, lo que hacemos habitualmente es enunciar las diferentes preguntas de investigación, discutir de cada una si cumple con estos requisitos que tiene que tener, quizás refinarla, replantearla y seleccionar la pregunta más adecuada que maximice todos estos requisitos que son necesarios para un estudio de investigación. Hay diferentes tipos de preguntas. Hay preguntas descriptivas y preguntas analíticas. Las preguntas descriptivas básicamente es ¿cómo es A en C? Generalmente no se convierten en hipótesis, se responden simplemente midiendo A, cómo es la sobrevida en tal grupo de pacientes, y se presentan con el intervalo de confianza que más adelante lo vamos a ver. Por ejemplo, cuál es la sobrevida en pacientes luego de una cirugía por aneurisma de aorta abdominal. En cambio, las preguntas analíticas, la estructura es cómo se asocia A con B en C. Se convierten fácilmente en hipótesis, se responden estimando la asociación de A con B en la población C y se presentan las medidas de asociación y los test de hipótesis con el p-valor. Por ejemplo, si existe asociación entre el tiempo estándar versus el tiempo prolongado luego de quimioterapia neoadyuvante con la morbilidad y mortalidad en los pacientes con cáncer de esófago. Básicamente lo que estamos preguntando es si hay diferencias en la morbilidad y mortalidad entre ambos grupos, entre el grupo de tiempo estándar versus tiempo prolongado. Planteado el problema y formulada la pregunta corresponde dar una explicación o una respuesta posible. Lo que estamos haciendo es una suposición porque en realidad todavía no hemos probado nada. Estas explicaciones posibles y no comprobadas son nuestras hipótesis. Para cada pregunta pueden corresponder diferentes hipótesis y en realidad todo el estudio lo que hace es estar enfocado en confirmar o refutar esa hipótesis que nos planteamos. En el ejemplo anterior, por ejemplo, nuestra hipótesis podría ser que el esquema habitual de quimioterapia neoadyuvante tiene menor o mayor morbimortalidad que el esquema prolongado. En este trabajo, titulado como Sobrevida libre de enfermedad y recurrencia local para resección laparoscópica versus resección abierta en cáncer de recto estadio 2 y 3. Y tendríamos que preguntarnos, ¿cuál es la pregunta de investigación? ¿Es descriptiva o analítica? ¿Y cuál es la hipótesis del trabajo? Yo voy a ir avanzando, pero ustedes pueden pensarlo, poner pausa y después confirmar o no sus respuestas. Con respecto a la pregunta de investigación, la podríamos enunciar de la siguiente manera. ¿Cuál es la sobrevida libre de enfermedad en pacientes con cáncer de recto estadio 2 y 3 operados por cirugía laparoscópica comparado con la resección abierta? ¿Es descriptiva o analítica? Bueno, esta pregunta de investigación es analítica porque está comparando la sobrevida libre de enfermedad en dos grupos de pacientes. Es cómo es A versus B en C. Respecto a la hipótesis de trabajo, uno puede ver cómo con la misma pregunta de investigación nos podemos plantear al menos tres hipótesis. Una es que la sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad en pacientes con cáncer recto estadio 2 y 3 es mayor en pacientes operados con cirugía laparoscópica versus la resección abierta. Otra hipótesis podría ser que esta sobrevida es menor en los pacientes operados por cirugía laparoscópica versus resección abierta. Y otra tercera hipótesis posible es que la sobrevida es igual en ambos grupos. Fíjense cómo el planteamiento de la hipótesis ante la misma pregunta de investigación tiene que ver con conocer el tema. Entonces, una cosa que no dije anteriormente, pero que es importante, es que el primer paso para poder formular el problema es una búsqueda bibliográfica exhaustiva y conocer muchísimo del tema para poder plantear la
cómo está el trabajo de investigación con respecto a lo que realmente quiero conocer. Yo tengo una pregunta de investigación, pero es sobre la realidad universal en una población blanca. En este caso serían, por ejemplo, todos los pacientes con cáncer recto estadio 2 y 3, y yo realmente quiero conocer cómo es la sobrevida global y la sobrevida libre de recurrencia en todos los pacientes. Como yo no puedo ir a medir todos los pacientes, voy a hacer un diseño de estudio para poder captar ese fenómeno de interés y un plan de estudio donde voy a tener una muestra de pacientes que van a ser o deberían ser representativos de esa población blanco a la cual yo quiero estudiar. Y lo mismo, las variables que yo voy a medir después, o las variables que voy a elegir, tienen que representar ese fenómeno de interés. Por ejemplo, si yo quiero representar la calidad de vida, va a depender muchísimo de qué escala de calidad de vida voy a utilizar para ver si realmente refleja ese fenómeno de interés. Pero después yo tengo los sujetos de mi estudio. Tengo el estudio, tengo pacientes, que no siempre es toda la muestra de pacientes que tomé, y tengo mediciones que pueden tener errores y no siempre esas mediciones reflejan las variables. Entonces eso tiene que ver con la validez interna y la extrapolación de los datos de mi muestra y de mi estudio a la población general tiene que ver con la validez externa, que después lo vamos a ver. Y en realidad lo que yo estoy haciendo es lo que se llama inferencia estadística. En base a los datos de mi muestra, de mi estudio, con las decisiones que yo tomé en cuanto al diseño, a qué tipo de variables voy a medir, qué población voy a seleccionar, estoy queriendo extrapolar esos datos para decir la verdad universal es tal, que en realidad nunca la voy a conocer. Entonces, lo primero que estamos haciendo es seleccionar de la población una muestra. En la población es el parámetro. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo fácil, la mediana de edad de la población. Yo no puedo ir a medir a toda la población mundial y sacar una mediana de edad, pero el verdadero valor de la mediana de edad de la población es un parámetro. Yo voy a tomar una muestra en un censo, en un grupo de personas X, y voy a tener un estimador que después tengo que evaluar cuán bueno es ese estimador para reflejar el parámetro. Y eso en realidad hay algunos métodos estadísticos para hacerlo, pero nunca voy a saber con certeza que ese estimador que yo medí en mi muestra es la pura realidad de lo que mide ese parámetro. Entonces, cuando nosotros pensamos en población, tenemos diferentes tipos de población. La población en el universo es la totalidad de todas las unidades del conjunto a estudiar. La población blanco o la población de estudio o la población diana tiene que ver con a qué pacientes quiero extrapolar estos resultados. Pero a la vez yo tengo una población que es la accesible, que es aquellos casos que satisfacen los criterios predeterminados y que son accesibles al investigador. De la población accesible tengo una población que puedo elegir, que son aquellos que cumplen con los criterios de selección, y de toda la población elegible yo en realidad lo que estoy haciendo es tomar una muestra, que es un subconjunto del universo, y que después hay diferentes formas de tomar la muestra, puede ser probabilística, no probabilística, para poder extrapolar el estimador que medí en mi muestra al parámetro poblacional. Pero fíjense que si yo tomo una muestra que no es representativa de mi población de estudio, mi población blanco, y no es representativa de la totalidad del universo, los datos de mi estudio no me van a servir para poder inferir cómo es el parámetro poblacional. Entonces, las etapas del método científico, ya hablamos de la observación, el planteo de la hipótesis, del problema y de la hipótesis, y en base al tipo de pregunta que tenemos y a la hipótesis que nos formulamos, vamos a elegir un diseño de estudio. Bueno, entonces vamos a ver un poco diseños de estudio. Ya dijimos que la pregunta es el hilo conductor de la investigación y que uno vuelve continuamente a la pregunta de investigación para planificar las diferentes etapas. Y el diseño que voy a elegir tiene que ser un diseño adecuado para contestar ese tipo de pregunta de investigación, que en definitiva la pregunta de investigación se va a transformar en una hipótesis y en un objetivo. Entonces, el diseño de lo que habla es de qué manera vamos a organizar todo el trabajo. La primera clasificación es un diseño descriptivo versus un diseño analítico. Tiene que ver lo que hablamos anteriormente, si la pregunta es descriptiva o analítica.
Con respecto a lo descriptivo, lo que hace básicamente es describir o contar una realidad dada, no intenta buscar causalidad y sirve generalmente para generar hipótesis. Por ejemplo, obtener datos de una enfermedad rara o medir la prevalencia de X fenómeno o de X enfermedad. En cambio, los analíticos lo que hacen básicamente es comparar grupos. Hay una variable dependiente y una variable independiente y busca relación, no siempre causalidad, pero busca sí una asociación o una relación entre dos variables diferentes. También tenemos los diseños de tipo observacional versus experimental y tiene que ver con el rol del investigador. En los diseños observacionales el investigador es pasivo, simplemente observa, informa lo que encontró e interpreta. En los experimentales, o se llaman diseños de intervención, el investigador interviene sobre los sujetos. O sea, yo a este grupo le doy tratamiento A este le doy tratamiento B. Siempre son analíticos porque habitualmente están buscando causalidad o relación y son muy exigentes desde el punto de vista metodológico, pero aportan mayor evidencia. Después podemos clasificarlos de acuerdo a la temporalidad, si son prospectivos versus retrospectivos. Hay diferentes definiciones, pero en general tiene que ver con si el evento ocurrió o no al momento de plantear la pregunta. En los prospectivos el evento todavía no ocurrió y hay un tiempo de seguimiento desde que yo me planteo la pregunta y empiezo a observar hasta que sucede el evento. En cambio, en los retrospectivos el evento ya ocurrió y yo estoy yendo hacia atrás a buscarlo. Es bastante frecuente ver que porque sea una base de datos de recolección prospectiva, o quieren hacer pasar como que el diseño es prospectivo. En realidad es un diseño retrospectivo porque al momento de plantear la pregunta y de hacer el estudio, el evento ya ocurrió, por más que yo lo haya registrado en forma prospectiva. Después podemos clasificar a los diseños de estudios individuales versus poblacionales y vamos a ampliar con un ejemplo a los poblacionales. Los individuales son donde los sujetos de estudio es una persona o un individuo o una unidad, en donde yo tengo la información de qué sucede con cada unidad de análisis individual. Tengo paciente 1, todas las variables, paciente 2, todas las variables, paciente 3, todas las variables. En cambio, en los poblacionales, el sujeto de estudio son las poblaciones y no sé qué le pasó individualmente a cada paciente. Yo tengo las tasas poblacionales de consumo de carne, de obesidad, de hipertensión, de consumo de medicamentos, etc. Pero no sé si el individuo 1 consumió, no consumió, hizo o no hizo. La siguiente clasificación es si son longitudinales versus transversales. Los estudios longitudinales hay un tiempo entre la recolección de lo que es la exposición y lo que es el evento, y en cambio en los transversales hay una recolección simultánea de la exposición y el evento. Es como una foto del momento y son siempre retrospectivos. Los longitudinales pueden ser prospectivos o retrospectivos. Entonces, dentro de los estudios experimentales dijimos que son todos analíticos, son los ensayos clínicos, y dentro de los observacionales tenemos descriptivos o analíticos. Los descriptivos pueden ser un estudio de corte transversal, un estudio poblacional o una serie de casos, y los analíticos pueden ser de corte transversal, casos y controles, cohortes o estudios poblacionales. Vamos a ir recorriendo las características de los diseños y pensándolos con esta asociación. Si yo quiero estudiar la asociación entre la toma de anticonceptivos orales y adenoma hepático, yo puedo plantear esta misma pregunta o este mismo problema o asociación de diferentes maneras. Puedo hacerlo con un estudio longitudinal prospectivo, longitudinal retrospectivo, transversal y poblacional, y ahora vamos a ir viendo cómo sería cada uno de estos tipos de diseños buscando la misma asociación. Un diseño de corte transversal es una foto de un momento puntual, que puede ser un momento puntual en el tiempo o un momento en la vida del paciente, por ejemplo, no sé, a los 15 años o a los X tiempo o en el posoperatorio. Siempre son retrospectivos porque el evento de interés ya ocurrió al momento de realizar el estudio, y pueden ser descriptivos o analíticos. Los descriptivos, simplemente lo que estoy haciendo es un estudio de prevalencia en donde mido la frecuencia de X evento en determinada población. Por ejemplo, en este caso, solamente descriptivo, yo podría medir la prevalencia de consumo de anticonceptivos orales en mi población hospitalaria. Y también son estudios
pueden ser de analíticos, donde yo estoy buscando una asociación entre anticonceptivos orales y adenoma hepático, pero no habla de causalidad, simplemente habla de una asociación entre la exposición y el evento. ¿Y qué es lo que hago? Simplemente un ejemplo de estudio transversal sería todos los pacientes que vienen a la consulta de X lugar, les pregunto si toman anticonceptivos orales y les hago una ecografía a ver si tienen un adenoma hepático. Entonces, al mismo momento estoy recolectando la exposición y la variable de resultado. Fíjense cómo yo puedo decir, bueno, hay una asociación entre esto y esto, pero no puedo decir que el adenoma se produjo por la toma de anticonceptivos orales, pues yo no sé si lo tuvieron antes o después que el anticonceptivo oral. Las ventajas del corte transversal es que estiman prevalencia, determinan una asociación entre dos factores, permiten estimar una probabilidad de exposición y probabilidad del evento y sirve para recolectar mucha información de muchas enfermedades o exposiciones juntas y es bastante menos costoso, no solo económicamente, sino menos costoso de recursos en general y más rápido de realizar. Las limitaciones es que estudia los casos prevalentes, no es representativo de todos los casos. No sirve para determinar lo que decía anteriormente, una secuencia temporal, y no puedo ver si una cosa es factor de riesgo o factor pronóstico de otra. Simplemente tengo la foto de lo que sucede. En cambio, con la cohorte, yo puedo evaluar riesgos, son siempre observacionales y analíticos, y lo que determina la cohorte es que yo tengo un grupo expuesto a X cosa, a X variable, y un grupo no expuesto, lo sigo en el tiempo y veo si desarrollan el evento o no. Las cohortes pueden ser fijas o dinámicas y tiene que ver con el momento, si ingresan todos juntos los pacientes al estudio y cumplen todos juntos el seguimiento o no. Generalmente son dinámicas, el típico ejemplo es una cirugía oncológica en donde van ingresando los pacientes en diferentes momentos cuando se realiza la cirugía y los voy siguiendo y algunos tienen el evento de interés, por ejemplo, muerte, otros siguen el seguimiento y tengo seguimientos diferentes de cada paciente y otros se pierden, o sea, no cumplen todos el mismo tiempo de seguimiento. Y pueden ser prospectivas, retrospectivas o ambispectivas. Una cohorte prospectiva, por ejemplo, sería pacientes en los cuales yo les pregunto el tiempo cero si toman o no toman anticonceptivos orales, los voy siguiendo en el tiempo y voy viendo si desarrollan o no desarrollan un adenoma hepático. En cambio, una retrospectiva son pacientes que ya desarrollaron o no un adenoma hepático al momento del estudio, pero yo me voy a ir más atrás en el tiempo a ver si al momento cero tomaban o no tomaban anticonceptivos. Eso requiere que yo tenga la certeza de que en el momento en que empezaron a tomar anticonceptivos no tenían un adenoma hepático. Entonces, por ejemplo, son pacientes que tenían una ecografía basal y después me voy fijando retrospectivamente todas las ecografías que se hicieron a ver si desarrollaron o no desarrollaron un adenoma hepático. Las ventajas son que puedo establecer una secuencia temporal entre la exposición y el evento y permite en algunos casos ver causalidad, porque una cosa pasó antes que la otra. Puede medir incidencia, que son los nuevos casos que van apareciendo. Puedo, al tener seguimiento en tiempo, puedo ir viendo la historia natural de una enfermedad, puedo cuantificar riesgo y es eficiente para la exposición rara, porque yo estoy clasificando en base a la exposición. Entonces, cada paciente que está expuesto lo incluyo. Y puedo ver múltiples efectos de una exposición. Puedo ver, por ejemplo, si yo hago una cohorte de pacientes tabaquistas, puedo ver si tuvieron más infartos, si tuvieron más ACV, si tuvieron cáncer de vejiga, si tuvieron cáncer de pulmón, etc. Puedo evaluar diferentes eventos de interés en base a una misma exposición. Pero son más costosas, duran más, son poco eficientes para eventos infrecuentes. Imagínense que fuese muy raro el evento y yo estoy siguiendo la cantidad de pacientes que debería seguir y todo el tiempo que debería seguirlos para tener un caso del evento de interés. Imagínense que quisiese estudiar, no sé, pacientes con amiloidosis y entonces me pongo a seguir a todos los pacientes para encontrar uno o dos con amiloidosis a los 10 años. Y puedo tener sesgos por pérdida de seguimiento, porque en el caso, por ejemplo, que hablábamos anteriormente de un posoperatorio de una cirugía oncológica y yo veo la mortalidad, los pacientes perdidos, si yo los doy por perdidos, en realidad es posiblemente que no hayan vuelto a la consulta porque están muertos por el cáncer. Entonces, si yo los tomo como perdidos y no como muertos, estoy sesgando el resultado de sobrevida.
Y también obviamente nos enfrentamos a diferentes sesgos, como el sesgo de selección de los pacientes, sobre todo en el grupo no expuestos, los sesgos de información, ya sea el paciente o el investigador. Imagínense, yo soy investigadora y sé que este paciente toma anticonceptivos orales, entonces ante cualquier lesión hepática le pido al ecografista que la mire mejor, o a los otros le hago una ecografía rápida, pero al que yo sé que están expuesto se la hago más minuciosa. Entonces hay un montón de cosas que después vamos a hablar de sesgos, pero que tenemos que estandarizar para no mirar diferentes a el que está expuesto que el que no está expuesto, o no buscar el evento más minuciosamente en un grupo que el otro. Y también esto que les hablaba anteriormente de sesgo de pérdida de seguimiento, que los que yo perdí, que no sean al azar, sino que suceda que los pierdo por alguna razón en particular que después me altera el resultado de interés. Y en los casos y controles es al revés. Los pacientes se clasifican de acuerdo si tuvieron o no el evento de interés. En este caso sería pacientes adenoma sí, adenoma no, y voy hacia atrás a ver si tomaban anticonceptivos o no. Generalmente son observacionales, siempre son observacionales y analíticos, y generalmente son retrospectivos. Es más difícil hacer un caso y controles prospectivos, pues justamente el evento es lo que clasifica los dos grupos. Un caso y controles prospectivo podría ser que voy incluyendo a los pacientes a medida que van teniendo el evento. No selecciono ahora los que tienen adenoma versus los que no, sino que a medida que vayan apareciendo adenomas los voy incorporando al estudio, pero no deja de ser de alguna manera retrospectivo. Las ventajas es que cuantifica odds, el odds ratio no habla de riesgos, es una medida similar al riesgo, pero no es exactamente lo mismo, y son eficientes para enfermedades poco frecuentes o con latencia muy larga. Justamente pues estoy agarrando los enfermos versus los sanos. Es más barato a nivel recursos general que las cohortes, y permite evaluar, a diferencia de las cohortes, varios factores de exposición. Por ejemplo, tengo los pacientes con cáncer de pulmón, sin cáncer de pulmón, y voy a ir hacia atrás a ver si estuvieron expuestos al tabaquismo, otros contaminantes, sea cuestiones genéticas, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo ver varias exposiciones para un evento de interés. La limitación es que no establece secuencia temporal, que es una de las condiciones que se tiene que cumplir para medir causalidad. No miden incidencia, porque no estoy viendo los nuevos casos, sino que estoy viendo, justamente estoy clasificando por casos y no casos, o sea, por el evento de interés. Y son poco eficientes para exposiciones infrecuentes, porque si yo voy a ir a buscar, lo mismo pasa al revés que con las cohortes, si yo voy a ir a buscar la exposición y es una exposición muy poco frecuente, tengo que tener muchísimo N de casos para encontrar alguno que esté expuesto. Los sesgos, lo mismo, sobre todo en la selección de los casos y de los controles. Es bastante engorroso seleccionar controles que sean lo suficientemente representativos de los casos. Lo mismo sesgo de información tanto del paciente como del investigador, y sesgos de pérdida de seguimiento también, y que no pueda ir a ver la exposición. En este caso sería, como decíamos anteriormente, selecciono a los pacientes en base a si tienen o no adenoma hepático, voy hacia atrás a ver si toman o no anticonceptivos orales. Los ensayos clínicos son, como dijimos anteriormente, estudios experimentales, analíticos y prospectivos, porque el evento todavía no ocurrió al momento en que hago el estudio. Es como una cohorte en donde yo aplico la exposición. A estos los expongo y a estos no los expongo. Siguiendo el mismo ejemplo, es algo que no sería del todo ético hacer, pero es como que yo le dé a todos, a un grupo anticonceptivos orales y a otro grupo no, sin ninguna otra justificación, y los voy siguiendo en el tiempo a ver si desarrollan adenoma o no. Pero es el gold standard para evaluar la asociación causa-efecto, porque al estar yo aplicando la intervención en un paciente que yo sé que no tiene el evento de interés y que esa asignación de tratamiento sea al azar, permite evaluar causalidad.
Bueno, y por último, los estudios poblacionales, como dijimos anteriormente, lo que hacen es, no tienen la información individual de cada paciente, sino que se basan en tasas poblacionales. Por ejemplo, sería la tasa o la cantidad de ventas de anticonceptivos orales o consumo de anticonceptivos orales en una población X, en un país, y la incidencia de adenoma hepático en ese mismo país. Entonces yo no sé si la paciente X tomó anticonceptivo y tampoco sé si tuvo adenoma o no, pero sé que, por ejemplo, en los países, no sé, de mayor consumo de carne se asocia a mayor cáncer de colon. O en este gráfico es un estudio en donde se ve la cantidad de premios Nobel por 10 millones de habitantes versus el consumo de chocolate. Fíjense cómo aparentemente hay una buena correlación, de hecho el índice de correlación es 0,78, que es muy bueno, entre comer chocolate y ser premio Nobel, pero eso no quiere decir que el comer chocolate te aumente la inteligencia o la posibilidad de ser premio Nobel. Simplemente es una asociación que se encontró porque en Suiza o en los países nórdicos hay mayor cantidad de premio Nobel y hay mayor consumo de chocolate. Bueno, por último, para finalizar, les propongo que pongan pausa cuando termine este video e intenten llenar este cuadro donde están los diferentes tipos de diseño y completen si la asignación la hace el investigador o no, o sea, si es experimental o está por fuera el investigador, si las observaciones se hacen longitudinales o una foto transversal, cuál es el criterio de selección, si lo selecciono por el evento, lo selecciono por la exposición o por ninguna de ellas, la temporalidad, si es prospectivo o retrospectivo, y la unidad de análisis, si es individual o poblacional. Bueno, acá les dejo las respuestas para que las vayan cotejando y nos encontramos en el próximo video con todo lo que tiene que ver con el tratamiento de los datos.